Shalom, mis amados hermanos, bendito sea el Eterno que nos da la vida y nos permite que una vez más podamos conectarnos, ¿verdad? Y poder estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos los que ya están conectados y pues vamos a hacer una oración y después de nuestra oración pues vamos a comenzar, ¿verdad?, con el estudio programado para el día de hoy. Así que les invito a que hagamos una breve oración y que nuestro Padre Eterno sea el que nos acompañe a través del Espíritu de su Hijo amado. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre, le damos en esta hora por la vida que nos da, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Queremos que en esta hora, Padre, nos acompañe en lo que es este estudio, Padre, y que sea usted hablando a nuestras vidas, hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque es un Elohim bueno y maravilloso. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar lo que es el estudio, ¿verdad?, del día de hoy. Tenemos lo que es programado, estudiar lo que es acerca del bautismo, ¿verdad? Acerca del bautismo. Así que invito, ¿verdad?, como siempre, a que tengamos una Biblia en nuestras manos. Que tengamos una Biblia en nuestras manos y pues podamos de esa manera introducirnos a este tema pero tan importante para nosotros en este tiempo, porque en este tiempo vivimos, pero es algo importante en todos los tiempos. Así que vamos a comenzar, haciéndonos en primer lugar algunas preguntas. Y estas preguntas son las siguientes. Estas preguntas son las siguientes. La primera de ellas dice así. Oiga, el tema, como dije, del día de hoy, que vamos a comenzar, porque no lo vamos a terminar hoy porque es un poquito extenso y quiero dejar, o por lo menos las cosas lo más claro que se pueda, el origen del bautismo, o igual pues vamos a hablar de lo que es en hebreo es tevilá, bautismo, y bautismos o tevilot,
Entonces, vamos a hacernos estas preguntas. Primera pregunta. Pues obviamente sabemos que el bautismo es algo importante porque está dentro de la palabra del Eterno. Ahora, las preguntas son las siguientes. Primera, ¿es importante bautizarse de la manera correcta? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta va a ser, ¿es importante bautizarse en el nombre correcto? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta es necesario que sepamos qué es lo que tenemos que hacer una vez nos bauticemos? Y tenemos una cuarta pregunta y es importante que lo hagamos de acuerdo a lo que el Eterno dijo, qué significaba. Y la última y la quinta pregunta es que es importante que nosotros conozcamos qué cosa es pecado al bautizarnos. Bueno, estas preguntas yo considero que son muy importantes. O sea, acuérdense que cuando hablamos de la salvación, cuando estudiamos nuestro tema, dijimos ahí que no lo íbamos a ver como algo así, ¿verdad? En el pasado, porque vimos que la salvación es algo pasado, presente y futuro. Entonces, la salvación tenemos que verlo como algo del presente. Es decir, sí, fuimos salvos en un momento, pero estamos en el camino de la salvación para llegar hasta el final y poder ser salvos. Entonces, cuando nosotros creemos, ¿verdad? Porque las escrituras nos dicen que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, primero comenzamos creyendo. Eso es lo primero, creer. ¿Creer qué? Bueno, creer en primer lugar que Yeshua es nuestro Mesías y que el Eterno envió a su Hijo amado para establecer con nosotros un nuevo pacto. Es decir, envió a su Hijo amado para tomar el lugar que a nosotros nos correspondía, para que de esta manera el viejo hombre quedara crucificado juntamente con él y nosotros pudiésemos luego recibir las arras del Espíritu y ser, obviamente, pues, nuevas personas, un nuevo nacimiento. Porque cuando hablamos de decir del bautismo o de la tevila, tiene que ver con vamos a decir, con un nuevo nacimiento. Tiene que ver con un nuevo nacimiento y tiene que ver también con una renovación. Una renovación. Entonces, vamos a leer este pasaje, vamos a buscar el libro o la carta de Pablo a la comunidad de Corinto, en la primera carta, en el capítulo 10 y los versos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 10 y versos 1 y 2. Allí. Y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Vean, esto que está diciéndonos las escrituras acá, pues obviamente pasó bajo el antiguo pacto. Pero pues como el antiguo pacto es una sombra del nuevo pacto, tenemos acá, por ejemplo, que cuando nuestro pueblo Israel salió de Egipto, luego después de salir, pasaron por el Yansuf, conocido como el Mar Rojo, pero en realidad es el Mar de los Juncos o el Mar de Cañas. Y pasaron allí, ¿verdad? Eso es una figura o un prototipo del bautismo, de la tevilá, ¿verdad? Tevilá en realidad significa inmersión. Eso es lo que significa tevilá, inmersión.
Y primero nuestro pueblo tuvo que salir. Primero, antes. Salir para luego entrar a lo que es ese bautismo. Ahora, Pablo está diciendo que allí fueron bautizados. Allí fue bautizado nuestro pueblo. Allí, cuando entraron en el mar, cuando el mar se abrió en partes. Entonces, se mencionan elementos como por ejemplo, se habla de la nube, se habla del mar y se habla de Moisés. Fíjense bien, 3 elementos: la nube, el mar y Moisés. Voy a leerlo otra vez. Estamos en 1 Corintios capítulo 10 versos 1 y 2. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ahí se menciona la nube. Y todos pasaron el mar. Ahí se menciona el mar. Y todos en Moisés o en Moshe fueron bautizados. Y luego se menciona en la nube y en el mar. Es decir, podemos encontrar estas 3 cosas, ¿verdad? Primero la nube, luego el mar y luego Moshe. Fíjense bien cómo van las cosas acá. ¿Por qué? Bueno, porque en este caso es Moisés el mediador del antiguo pacto. Entonces, en este caso tenemos la nube, y en el caso de nuestro amado Mesías, o en el nuevo pacto, tenemos el Ruach HaKodesh, simboliza la nube de gloria, o la Merkabah Shejinah, la gloria del Eterno. Luego tenemos el mar. El mar representa el agua. Pues realmente el mar tiene agua, ¿no? Es agua. Y luego tenemos a Moisés. Entonces, tenemos acá la nube. Tenemos acá, digamos, aquí tenemos en el antiguo pacto tenemos la nube. En el nuevo pacto tenemos el Ruach HaKodesh. En el antiguo pacto tenemos el mar. Y en el nuevo pacto tenemos el agua, que es similar. Y en el antiguo pacto tenemos a Moisés, y en el nuevo pacto tenemos a Yeshua. Fíjense bien, Yeshua. Entonces, esto pues porque desde acá vamos aprendiendo y vamos comprendiendo un poquito, ¿verdad? De lo que es el nuevo pacto y de lo que luego va a ser el nuevo nacimiento. Porque el bautismo tiene que ver con nacer de nuevo. Entonces, claro, estamos hablando de estas cosas, ¿verdad? Las primeras preguntas que hacíamos, como si es importante el nombre correcto, si es importante, sí son importantes, pero acuérdense de algo siempre. Hay algo que, o sea, si todo lo demás que estamos viendo en el nombre correcto y en la posición correcta y dónde lo vamos a hacer, lo primero que debe de haber ante todo es amor. Ese es el camino, inclusive que el apóstol Pablo nos dice al final del capítulo 13 de 1 Corintios, que es el camino más excelente, el amor. ¿Vea? El amor. Porque no serviría de nada si no hay amor, si no hay, si no hay amor, entonces los cambios no serían genuinos, no serían cambios verdaderos, y pues sería de hacer cosas simplemente legalistas, ¿no? Que en el nombre, que así y aquí, etcétera. Pero por eso es de que sí importa todas estas cosas, pero cuando hay amor y cuando nosotros verdaderamente hemos creído en Yeshua. Cuando hemos creído y estamos y queremos hacer todas las cosas para agradarle a Él. Fíjense bien, y hay amor en nosotros por Él y por las almas. Entonces lo demás sí funciona. Pero si vamos a estar solamente, ¿verdad? Que hay que hacerse así, que si no se hace así, que no sé qué, y aquí, que allá, y no hay amor en nosotros, no, entonces no funciona. No funciona porque solamente entramos a un legalismo y eso no es bueno. Entonces, por eso les digo, si vamos a hablar de todas estas cosas, sepamos de antemano que tenemos que tener amor por el Eterno,
y también amor por el prójimo. Y pues creer también, porque todo eso tiene que ver con el amor, creerle al Eterno de todo corazón. Creer que cuando hacemos nosotros la tevilá, pues que hay un encuentro, que hay un encuentro verdadero con el Eterno, y hay una transformación en nuestro ser, hay un verdadero nacimiento. Hay un cambio, hay un cambio de verdad, hay un cambio del hombre viejo que quedó atrás, de ese viejo que está viciado conforme los deseos de error, y hay un nuevo nacimiento de un nuevo hombre que nace del agua y del espíritu. Entonces, cuando las cosas son así, entonces sí, podemos seguir y hablar de todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? Porque ya hemos hablado de que estas cosas pues pueden hacerse exactamente como es. Pero si no hay amor, no sirve de nada. Si no hay amor, entonces no creemos de verdad, y podemos decir, como cuando Pablo decía, la circuncisión nada es. Pues también podemos decir, el bautismo nada es. Y cualquier cosa que hagamos para el Eterno, si no hay amor y si no hay fe, tampoco no es nada. O sea, es decir, no funciona. Viene a ser un vano presente. Y eso, pues de verdad, daría pena que estemos haciendo cosas cuando no hay cambios genuinos dentro de nosotros. Entonces, vivimos en tiempos donde necesitamos, de verdad, necesitamos conocer acerca de la tevilá, acerca del bautismo. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas lo mejor que podamos. Lo mejor que podamos, primeramente, para agradar al Eterno. Y luego, pues, también pues para tener buen testimonio delante de los hombres. Vamos a ir a un pasaje, a otro pasaje, y vamos a ir a lo que dice el libro de Bemidbar, o el libro de Números, capítulo 31, y el verso 23. Números, capítulo 31, y el verso 23. Ahí vamos a ver. Dice así: todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar. Oiga, lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Fíjense bien. Es decir, que para que algo sea limpio, después de no ser limpio, aquí estamos hablando de limpio o impuro. Fíjense bien, dice acá que para que pase de ser impuro, de ser no apto, a ser limpio, tiene que pasarse por el fuego. Pero lo que no resiste el fuego, dice que se ha de pasar por el agua. Es decir, en hebreo tendríamos que decir tamei y tajor. Tamei, impuro; tajor, limpio. O sea, pasar en el caso nuestro estamos hablando del viejo hombre que está contaminado, y estamos hablando de el nuevo hombre, el nuevo nacimiento. Es decir, aquel hombre que ya no, vamos a decir que ya no es, oiga bien, que ya no trae la imagen caída, pecaminosa de Adán, sino aquel que ha nacido de nuevo y ha sido hecho a imagen del Mesías, el postrer Adán. Ahora, esto quiere decir que nosotros tendríamos que ser pasados por fuego, pero obviamente pues el fuego no lo resistimos, ¿ya? Entonces dice acá pues que por agua, ¿ya? Por agua, porque el agua sí realmente la resistimos. Y cuando hablamos del bautismo, de la tevilá, pues les digo, es de sumergirnos en agua,
eh, porque cuando una persona, pues obviamente desciende al polvo de la tierra, pues hay que sumergirlo en tierra, ¿verdad? En tierra, y sabemos de que pues aquel que muere en el Mesías tiene esperanza, y que sabemos también de que un día se levantará de los muertos, así como nuestro amado Mesías se levantó de los muertos, así también los que creen en él también verán nueva vida. Esa es nuestra esperanza, la resurrección de los muertos, cuando nuestro amado Mesías aparezca por segunda vez en los cielos. Entonces, cuando se hace la tevila, es algo parecido, ¿no? En lugar de tierra, sino agua. Nos sumergimos, ahí se murió el hombre, y luego nos levantamos. Ahí nació la nueva criatura. Fíjense cómo, es decir, cómo el Eterno utiliza los símbolos, porque los símbolos son muy importantes porque nos hablan de mucho. En este caso, pues el agua es algo tan, ¿cómo decir?, tan importante, y aún el agua es tan importante en nuestra vida. Si nuestro cuerpo está hecho de un gran porcentaje, casi creo que de un 80, no sé cuánto, un porcentaje bien alto de agua. Y sin agua es difícil vivir, inclusive pues en una casa que no haya agua para las cosas del hogar, le digo, es un problema. El agua es vital. Solo me hace recordar a nuestro pueblo cuando venía en el desierto y pues se quejaban de no tener agua, y algunas veces uno dice, que esto, ¿cómo es posible que sean tan duros de corazón? Vea, y cómo, cómo reniegan, ¿verdad? Yo digo, si yo hubiese venido entre ellos, hubiera hecho lo mismo, quizás hasta más hubiese renegado. Porque muchas veces somos así, nos gusta renegar. Por eso es que hay que pedirle al Eterno que no seamos personas así, que renieguen de las cosas, que no seamos personas que nos gusta quejarnos de todo, porque habemos algunos de nosotros que nos quejamos de todo y por todo. No, al Eterno no le agrada eso. No le agradan las quejas. Le agrada que entre nosotros haya agradecimiento por todo, por lo bueno y por lo que pensamos que no es tan bueno. Al final la Escritura se va a cumplir, que dice que a los que aman al Eterno, todas, no algunas, no la mitad, no el 90%, todas las cosas les van a ayudar para bien. Baruch Hashem Adonai. Entonces, en las Escrituras, oigan bien, el agua tiene que ver, o sea, el agua representa pureza, representa limpieza, y de hecho, pues, que lo es, ¿verdad? Por eso estaba hablando del agua y qué tan necesaria es el agua. Aquí tengo agua. No hay, inclusive, pues, cuando uno toma, algunas veces si usted tiene sed y usted toma una bebida de cualquier otra, por mucho que usted piense de que con eso se le va a quitar la sed, no es verdad. Lo único que quita verdaderamente la sed es el agua. Así, el agua. Las otras bebidas siente que es sabroso, ¿verdad? Cuando va, que está heladito, que lo que sea. Pero no, las otras bebidas, sea bebidas carbonatadas, o sea refrescos, lo que sea, no quitan la sed. El agua sí la quita. Y no hay nada más saludable que el agua, ¿verdad? Entonces, pero fíjense bien, desde un principio ya las Escrituras comienzan a hablarnos acerca del agua. De hecho, me gustaría que viéramos Génesis o Bereshit capítulo 1 y el verso 2, porque vamos a ir así lentamente, así, ¿verdad? Para que nuestro estudio sea un estudio que les digo, que podamos aprender un poquito más, ¿verdad? De cómo estos elementos son utilizados para algo tan grande como es el símbolo del nuevo nacimiento, donde hay perdón de pecados, y donde las Escrituras inclusive nos dicen de que nuestros pecados van a dar hasta lo profundo de la mar. Por eso también es importante, ¿verdad? Cuando hacíamos las preguntas al principio, ¿dónde lo hacemos o cómo lo hacemos? ¿Verdad? Porque cuando la Biblia habla de que nuestros pecados van a ir hasta lo profundo de la mar, aunque sabemos de que se está hablando de manera simbólica,
Pero también, es decir, ¿cuál es la forma de que nuestros pecados vayan a lo profundo de la mar? Bueno, que hagamos la tevilá en un río, porque los ríos van al mar. O sea, les digo, esa es la lógica que el Eterno utiliza para que nosotros entendamos o para que nosotros leemos lógica, ¿no? Entonces, porque así dice la Escritura, que nuestros pecados dice que van a parar hasta lo profundo de la mar. Y lo único que llega a la mar son los ríos. Entonces, esto debido a, ¿cómo se llama? A también pues a pensar dónde es que vamos a hacer eso, ¿no? Lo vamos a hacer en un río, o lo hacemos en una piscina, o lo hacemos en hay bautisterios inclusive, ¿verdad? O el pueblo judío también tiene algo que se llama mikve. Bueno, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Tenemos que tener una mikve nosotros? ¿O qué? Bueno, para los que, sé que algunos conocemos, algo otros quizás no. El mikve es un baño ritual judío donde, pues, qué decirles, son como una piscina pequeñita, no es una piscina, en realidad es como una gran pila, digamos, donde hay unas escaleras y, es decir, las aguas que se ocupan son aguas que vienen de abajo y también aguas llovidas, aguas lluvias, y hay ¿cómo se llama? Hay como decir una serie inclusive los judíos tienen una serie de reglas para cómo se llama, cuánto tiene que medir la migbe, cuánto tiene que tener de agua y todo eso. Hay un montón se le llaman halajot, son reglas para cómo hacerla, etcétera, etcétera. Pero igual, digamos, eso de la migbe inclusive surgió por la misma persecución en contra del pueblo judío. Entonces, el hecho de dónde hacerlo, ¿no? ¿Dónde hacerlo? Si salimos a un río, no se podía. Entonces, tuvieron que hacer migbe dentro de lo que son los lugares, ¿no?, donde había sinagogas, para hacer la tevilá, para hacer sus inmersiones, porque quiero decirles que no solamente hay una inmersión. De hecho, pues son pasajes que vamos a tocar más adelante, ¿verdad? Porque la Biblia sí dice una fe, un bautismo, claro que sí, pero ya mejor no hablo demasiado para que a su momento entendamos de qué trata todo esto, ¿verdad? Porque esa es la idea, de que comprendamos y no nos quedamos así como pues un poco más confundidos de lo que estamos. La idea es comprender un poco más. Entonces, les digo, entonces surgió el mikve. Así surgió el mikve, por las mismas persecuciones en contra del pueblo judío. Entonces, quiero decirles que en circunstancias adversas, en circunstancias, es decir, donde, bueno, de hecho, la otra vez veía un video, digo, cada quien de acuerdo al conocimiento y a lo que sabe, ¿no? Porque pues tampoco se le puede pedir a alguien que más de lo que el Eterno le da, ¿no? He visto, por ejemplo, la otra vez ciertas personas en África que estaban pues bautizando, ¿verdad? Pero no había agua. Entonces se bautizaban, se metían y las aguas bastante pues sucias, de agua llovida. Entonces no pareceme que ni había llovido ahí y fueron no sé dónde, y la cuestión es de que estaban ahí y se metieron, ni tampoco había demasiada agua, aunque era sucia, pero para meterse así como se debe, sino que acostados los metían en agua sucia, pues con lodo, porque era más tierra que agua, pero ellos en su afán de querer hacer las cosas lo hacían así, y nosotros en estos casos así no podemos tampoco criticarles. O sea, no podemos criticar. O sea, ¿por qué? Porque lo están haciendo con lo que tienen. Y ahí sí que podría decir yo que importa el amor con el cual hacen las cosas. Entonces, les digo. Entonces, en este caso, pues yo les menciono esto y les hablo de la migbe, porque la migbe pues ha sido algo que, ¿cómo decir? Que con el paso de los años, el pueblo judío la ha utilizado para eso. Hay quienes dicen, llegan a decir de que la migbe es mejor que los ríos. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Verdad?
yo creo que si tenemos, digamos, la posibilidad de ir, ¿verdad? A los ríos, eso es excelentísimo. Bueno, de hecho, los ejemplos que tenemos en las escrituras son ríos, ¿verdad? Comenzando por el caso de Naamán, ¿verdad? Donde se le dijo que para que se le quitara la tzará que tenía, la lepra, tenía que ir y sumergirse, ¿verdad? ¿A dónde? Sumergirse en el Jardín, en el Jordán, 7 veces. ¿Verdad? Y fíjense qué bonito porque, es decir, cuando hablamos de la Tevilá, estamos hablando de algo que se nos fue mandado para que lo hiciéramos. Entonces, diría yo que entre mejor lo hagamos, pues, y lo hagamos como las escrituras lo dicen, pues yo pensaría que es todo y cuanto, pues le digo, hagamos lo posible por hacerlo como se debe, vea, lo posible hacerlo como se debe, porque inclusive cuando Naamán fue sanado de la lepra, pues se le dieron indicaciones, y se le dieron indicaciones precisas, ¿verdad? Donde no se le dijo, vea, busca donde quiera que haya agua y métete ahí, ¿verdad? Y ya vas a ver cómo te vas a limpiar. No, tenía que ir a un río específico, aunque él dijo, Farfar, dijo, y mencionó un par de ríos, son mejores, dijo, ¿verdad? Son mejores. Bien pudo también, ¿cómo decir? Ir y sumergirse una vez. No, tenía que ir exactamente al río Jordán y sumergirse no 8, no 5, no 10, sino 7 veces. Entonces, por esto estamos inclusive, pues digo, profundizando, porque cuando lo hacemos con amor y tenemos las posibilidades de hacerlo como las escrituras nos lo dicen, pues Baruch Hashem, eso es obediencia al Eterno. Entonces, vamos a irnos al libro de Génesis para que veamos cómo desde un principio las escrituras nos vienen hablando del agua, desde un principio, y de la conexión que tiene con el Ruach o con el Espíritu. Vamos a ver Bereshit o Génesis capítulo 1 y verso 2. Dice de la siguiente manera. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía. Génesis o Bereshit 1, capítulo 1, verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Ruach del Eterno y el Espíritu del Eterno se movía sobre la faz de las aguas. Desde acá, desde el libro de Génesis, vamos viendo una conexión del agua con el Espíritu. Fíjense bien, por eso aquí dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. De hecho, hay una palabra muy interesante. Hay muchas cosas interesantes, ¿no? Pero hay una palabra interesante y es la palabra que aparece en Bereshit o Génesis capítulo 1, verso 1. Ahí dice, en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra. Entonces, esa palabra que se menciona al principio, cielos, en hebreo se dice Shamaim. Shamaim. Y se dice, de acuerdo a los expertos en el hebreo, de que, y también pues a los antiguos sabios de Israel, se dice de que esa palabra está formada de 2 palabras. Y está formada de la palabra Esh, que es dice Sha, Esh, la raíz es Esh, y Majin, que es aguas. De viene Mai, es agua, aguas. Entonces estamos hablando de fuego y agua. Fíjense bien, fuego y agua. Entonces, ¿por qué cómo se llama por qué menciona estas 2 cosas? Porque no de una manera curiosa, sino que tenemos dentro de las escrituras, inclusive, pues,
cuando fue el diluvio. ¿Vea? Cuando vino el diluvio después de 10 generaciones, Noah es la 10ª generación después de Adán, resulta de que la tierra completa fue, bueno, el Eterno, si lo quieren decir así, bautizó la tierra. O sea, la tierra se sumergió en agua. O sea, en otras palabras, la tierra se purificó. O sea, porque el agua es purificación. Entonces la tierra tuvo que ser cubierta totalmente de aguas en el diluvio. Y pues se habla, ¿verdad? En el futuro, digo en el futuro porque pues la tierra ya, después de que el Eterno establece el pacto con Noah y sale el arco, lo que se le llama arco iris, le promete que nunca más la tierra va a ser destruida con agua. Sin embargo, las escrituras nos hablan de que sí va a ser con la otra cosa, ¿no? Ya no con Esh, sino con Mayín. Perdón, ya no con Mayín, sino con Esh. Es decir, con fuego. Con fuego va a ser purificada. Ahí es donde Malaquías dice que los elementos pasarán ardiendo. Bueno, va a ser una purificación, de verdad. Entonces se ocupan ambas cosas, como ven, fuego y agua. Y comenzamos hablando de que lo que no resiste el fuego, pues dice la escritura que lo vas a hacer pasar por agua. Entonces, bueno, vamos a ver acá un pasaje. Y este lo tenemos en Génesis, o el libro de Bereshit, capítulo 26. Y vamos a leer el verso 18 y 19. Bereshit o Génesis. Vamos a ver. Capítulo 26 y versos 18 y 19. Dice así: y volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Fíjense bien. Dice que encontraron ahí un pozo de aguas vivas. Esto me hace recordar cuando aquella mujer samaritana estaba junto al Mesías en el pozo de Jacob. Y estaban hablando del agua. Estaban hablando del agua y él le pide agua a ella y a esta mujer, ¿verdad? Y al final, pues, nuestro Mesías le dice: el agua que yo tengo, si tú bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Fíjense bien. Entonces, siempre decir, tanto como podemos hablar, que el agua, fíjense bien, representa, en este caso, pues podemos hablar de que el agua representa la vida. El agua representa, ¿cómo decir? Como hemos venido hablando de que purifica. El agua representa la vida. El agua representa la palabra bendita del Eterno. Porque me hace recordar, por ejemplo, el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno medita de día y de noche. Pero luego hay una parte donde dice: y será como árbol plantado junto a ríos. Así dice: y será como árbol plantado junto a ríos. Junto a esos ríos, y decir, y luego dice que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, los ríos, obviamente, pues lo que tienen es agua. Y en este caso, estos árboles, como el caso, los sauces, por ejemplo, tienen esa, ¿cómo decir? Esa característica que ellos crecen junto a los ríos. Un sauce fuera del agua se seca rápidamente. Entonces, el río o el agua también representa la palabra del Eterno, o la palabra también del Mesías, que nos purifica.
Entonces, en el verso 19, oigan bien, la frase que, bueno, lo que dice acá que encontraron, dice que había un pozo de aguas vivas. Oigan bien, aguas vivas. Ahora, si la escritura ocupa, porque les digo, ocupa ese término, no lo ocupa una vez. No lo ocupa una vez. De hecho, lo que dice en el hebreo es Majin Hay. Así. Hay. También ocupa Hayin. Hay es vida y Hayin es vida en plural. Entonces, pero dicen Majin Hay. O sea, estamos hablando de aguas de vida. Aguas que tienen vida. Y por eso dice aguas vivas. De hecho, si la escritura nos habla de aguas vivas, pues entonces tienen que haber aguas muertas. Vamos a ver acá, de hecho, en el Mishkan, por ejemplo, cuando los hijos de Aarón entraban, ¿verdad?, a hacer lo que tenían que hacer en el tabernáculo, también tenían que lavarse. Eso lo dice la escritura. Tenían que lavarse las manos y también tenían que lavarse los pies con aguas. Eso está en Éxodo 40:12. Es decir, esa palabra, de hecho, voy a leerles lo que dice Éxodo 40:12. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Esa palabra que aparece ahí como los lavarás en hebreo es la palabra rathatz, así, rathatz. De hecho es la Strong H7364, que significa también los limpiarás, los purificarás y obviamente con agua. Esto es lo que hacían ellos y después de eso pues estaban listos para servir en el Mishkan. Vamos a ver acá algunos ejemplos en la Biblia donde se habla de aguas vivas. Fíjense bien. Esto para que nosotros, es decir, acuérdense que aquí tenemos la fuente, aquí tenemos la base, inclusive para que nuestro amado Mesías, en el último día de la fiesta de Sukkot, allá en el libro de Juan capítulo 7, cuando dice que había una ceremonia donde se derramaban muchas aguas en el templo. Bueno, nuestro Mesías dice que en ese día él dijo una frase que a todos nos gusta. Bueno, a todos nos gusta. Y él dijo, bueno, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice que el último gran día de la fiesta, él dijo eso, él dijo esas palabras. Entonces, habló de aguas vivas que fluirán, dice, de dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos esas expresiones allá, igual al Mesías hablando de aguas vivas, pues aquí tenemos en las escrituras eso, donde hemos dicho que se dice Majin Hay, o sea, agua de vida. Y vamos a ver Levíticos capítulo 14 y verso 5. Vamos a ver varios ejemplos donde habla de aguas vivas en la Torá. Dice así, Levíticos 14:5 o Baikra 14:5. Dice: y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Bueno, acá no dice vivas, pero en el hebreo dice Mayin Hay. O sea, aguas vivas o aguas corrientes es lo mismo. O sea, cuando dice aguas corrientes, está diciendo aguas que corren. Porque el agua, cuando está en movimiento, está viva. Eso es. Cuando el agua está en movimiento, el agua está viva. Está viva. De hecho, me hace recordar cuando nuestro amado Mesías pues estaba con los discípulos y el mar, porque es agua, ¿no? El mar se embraveció. Los discípulos empezaron a tener, bueno, la fe se les
se les fue, ¿no? Y se pusieron, y nuestro amado Mesías dormía. Y él se levantó y les dijo, hombres de poca fe, les dijo, ¿verdad? Y luego inmediatamente calmó las aguas, que decían, ¿quién es este? Que aún, que aún el mar le obedece, ¿no? Aún las aguas, ¿verdad? Porque había movimiento y se calmaron. Lo mismo pasó cuando echaron a Jonás. Las aguas estaban embravecidas también. Estaban, o sea, se movían, ¿verdad? Como que tuviesen vida, sí, vida, literal. Estamos hablando de términos que lo más, o sea, el Eterno habla de todo esto así para que logramos entender. Tiene movimiento. ¿Cómo se llama? Si no echaban a Jonás al agua, al mar, si hubiera dado, a ver qué hubiera pasado. Hubieran sido náufragos todos. Pero cuando echaron a Jonás, a Joná, al mar, el mar se apaciguó. Entonces, aquí dice que tiene que ser sobre aguas que corren. No puede ser sobre aguas que no corren, porque sí serían aguas, pero no están vivas. Vamos a ver en el siguiente capítulo. Ahí en Levítico siempre, solo que en el capítulo 15 y en el verso 13. Levíticos, capítulo 15 y el verso 13. Dice así: cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas vivas. Aquí las versiones dicen aguas corrientes, pero vuelvo a repetir, acá es hay. En el original dice hay, aguas vidas, aguas con vida. O sea, aguas que corren, aguas en movimiento. Y será limpio. Vamos a irnos a otro ejemplo. Aquí lo tenemos en el libro de Bemidbar, o el libro de Números, capítulo 19 y verso 17. Números, capítulo 19 y verso 17. Dice así: y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua viva en un recipiente. O sea, si esto no importara mucho, pues la escritura solamente dijera, pues si echaran agua y se acabó, ¿verdad? Pero no está hablando de aguas vivas. O sea, por eso es de que, ¿cómo decir? Pues estamos acá estudiando el tema y profundizando para que veamos lo que representa para el Eterno, que las cosas se hagan como Él dice y no como yo digo, ¿verdad? Porque como dije al principio, y esto pues lo que nos lleva es a entender de que debe de hacerse en un río. Ahora, diría yo que como una opción, una segunda opción podría ser el mar. Como una segunda opción, pero quedan como descartados una piscina, por ejemplo, queda descartada, o un bautisterio donde el agua está ahí retenida. Como vuelvo y repito, o sea, estamos hablando de hoy, que digamos que podemos hacer las cosas. Tampoco, como digo, vayamos a ser tan legalistas. Si alguien no puede y no se puede de otra manera, o sea, tampoco vamos a condenar a las personas, como el caso que les decía yo de estas personas en África. Pero pues obviamente tenemos que si se puede, tenemos que hacerlo. Como obviamente pues tampoco se trata de obligar a nadie, porque nadie puede obligar a nadie a nada. Ya hemos hablado de eso. Nadie puede obligar a nadie a nada. Nosotros sí podemos obligarnos a nosotros mismos, pero no a obligar a nadie, porque entonces nos convertimos en jueces de los demás y eso al Eterno no le agrada. Sí le agrada que entre nosotros podamos animarnos y que podamos, si alguien tiene alguna falla, pues y se acerca y le dice con amor, ¿verdad? Mire, qué bueno, Baruch Hashem. Dice la escritura que si amonestas al sabio, pues obviamente el sabio
reprende al sabio, dice el proverbio, y te amará. Entonces, qué bueno eso, ¿no? Aunque vemos algunos que no nos gusta que nos digan nada porque nos molesta, pero no, qué bueno es, ¿verdad? Cuando hay personas que verdaderamente pues nos aman, ¿no? Y nos dicen las cosas para, en primer lugar, para que el nombre del Eterno sea engrandecido. Bien, vamos a ver otro pasaje. Bueno, de hecho aquí tengo, por ejemplo, en otras versiones, quiero ver, Levíticos, sí, Levíticos 14:15. Por ejemplo, les decía yo de que en la Biblia normal, en la Biblia Reina Valera aparece, dice aguas corrientes, pero en otras Biblias, como por ejemplo, para aquellos que tienen el Strong, ¿verdad? Pueden, el Sword, la espada electrónica, pueden ir y comparar, hacer estas comparaciones. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera 1862, la Biblia Reina Valera 1909, la Biblia Torres Amat, así se llama, de oro, utilizaron es decir, dice ahí, y mandará el sacerdote a matar a la avecilla, a matar a una avecilla en un vaso de barro sobre aguas vivas. Así dice, aguas vivas. ¿Cómo está? Les digo, cómo aparece el texto en el original, que la palabra hebrea es la palabra Jai. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. Vamos a irnos al libro de Levítico. Libro de Levítico y el capítulo 15. Voy a leer el verso 13 y después voy a leer del 16 en adelante. Bueno, dice así el 13. Cuando se hubiese limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas vivas y será limpio. Aquí vuelve a hablar y se vuelve a tocar en la parte donde dice aguas vivas. Y vamos a ver adelantito en el verso 16 del mismo capítulo 15, dice: cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura y toda piel sobre la cual cayere emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera sobre su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello que en ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Bueno, acá se habla de cómo decir que después de que pase el periodo de impureza, se habla de lavarse con agua. Fíjense bien cómo el agua servía de purificación, y aunque digamos hay algunas partes acá donde no se diga aguas vivas, eran aguas vivas las que se utilizaban. Vamos a ver acá. Sí, vamos a ver Cantares. Tengo aquí otro ejemplo en el libro de Cantares. Bueno, quiero leerles este comentario que yo lo hice acá en mi tema. Dice así: ahora vamos a ver qué son las aguas vivas, o cómo se traduce en algunas versiones aguas corrientes. Lo que debemos de aprender es que toda la escritura nos habla de dos cosas: en primer lugar de la vida y en segundo de la muerte. Sin embargo, el Eterno quiere que sepamos que Él no quiere la muerte para nosotros, sino que la vida. Por lo tanto, estos conceptos son muy importantes, y el Eterno quiere que comprendamos los motivos por los que Él nos ordena hacer las cosas de X manera, como Él lo dice. Por esta razón, Él habla de aguas vivas. Las aguas vivas son aquellas que provienen de un manantial, o aquellas aguas que brotan de la tierra como un río. Cuando el agua deja de ser viva, el agua deja de ser viva cuando esta es llevada por el hombre a otro lugar, y ahí ya no tiene movimiento por sí misma.
El agua que se lleva a una pila grande o a una piscina deja de ser viva. Sin embargo, cuando el agua corre y tiene movimiento por sí misma, está viva y fresca. Estamos hablando de que esté viva porque el agua o sea, no tiene, el hombre no mete su mano para que se mueva. En una piscina, aunque las piscinas tienen una bomba que está ahí haciéndola que se mueva y está limpiándola, no todas, pero yo sí he visto algunas, pero ahí ya el hombre ha puesto una bomba, algo para que esté moviéndose. Y estamos hablando que el agua tiene que estar viva, pero que se mueva por sí misma, o sea, es decir, que brote de la tierra, como hemos estado hablando acá. Cuando en algunas ocasiones el agua viva era tomada de un recipiente y era echada sobre ella, la persona, como en el caso de la vaca roja, que servía para purificar a los leprosos, una vez la lepra hubiese desaparecido, o para purificar los que habían tocado un muerto o tocado un sepulcro, estas aguas debían de ser tomadas de un manantial o de un río e inmediatamente utilizarlas. Además, recordemos también que hay ríos debajo de la tierra. Esos son, por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿no? Que de los pozos que hizo nuestro padre Abraham, hay ríos debajo de la tierra. Y en esa situación, los pozos, los cuales también tienen aguas vivas. Observemos algunos ejemplos más en donde se nos vuelve a hablar de aguas vivas. Bueno, vamos a ver acá. Tenemos, bueno, les voy a decir los textos. Cantares 4:15. Bueno, dice así: fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Otro pasaje, Jeremías capítulo 17 y verso 13. Dice: oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Eterno manantial de aguas vivas. Dice el Eterno también en el mismo libro de Jeremías: dejáronme a mí, dos males dice ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mi fuente de aguas vivas para acabar para sí cisternas que no detienen aguas, cisternas rotas. Zacarías 14:8 dice así: acontecerá en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Además encontramos también, este comentario mío, otro pasaje, y es el pasaje que les decía. Tenemos acá dos pasajes. Uno, ¿verdad?, es el comentario que hacíamos del Mesías con la mujer samaritana. Eso está con la mujer samaritana, esto está en Juan 4:10. Dice así, y dice: respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don del Eterno, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y el otro, que es el que citábamos, está en Juan 7:38. Lo voy a leer. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, bueno, de hecho me gusta mucho ese nombre, y es el nombre inclusive que lleva nuestro canal. Ríos de agua viva. Bien, nos quedamos hasta acá con esta primera parte. Con la ayuda del Eterno vamos a proseguir, porque les digo, este es un comienzo del tema y he querido darlo así con un poquito de profundidad, y pues a medida que vayamos avanzando vamos a ir respondiendo las preguntas que hicimos al principio, y de esa manera pues entendamos mejor la palabra y pues comprendamos y veamos qué maravillosas son las cosas que el Eterno nos ha mandado. Por eso decía el salmista David en el Salmo 119: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Muy bien, amados hermanos, vamos a hacer una oración, y después de la oración pues vamos a quedar despedidos. Con ayuda de nuestro Padre Eterno vamos a continuar el próximo lunes, si Él nos da la vida, a la misma hora, 4 de la tarde, hora del Salvador,
y pues no se olviden también, ¿verdad?, de acompañarme el día miércoles y el día jueves por la tarde para que pues continuemos con la carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Nos toca el capítulo 14 donde vamos a hablar del don de lenguas. Ahí vamos a eso es lo que habla prácticamente, no solo habla de las lenguas en general. Así que eso nos corresponde el día miércoles, con ayuda de nuestro Padre Eterno y que nos dé la sabiduría para poder comprender las maravillas que vienen de lo alto. Vamos a orar, mis amados hermanos, y después de la oración sí quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob, Elohim grande, poderoso y reverenciado, Elohim altísimo. En esta hora, Padre, te damos muchas gracias, toda Rabá, por la vida, por este momento que nos has permitido para estudiar, para comprender tu bendita palabra, Padre. Que ella se grabe en nuestras mentes y corazones y que cada vez que estudiemos tu palabra, Padre, pues podamos elevarnos más y tener más a este hombre carnal crucificado debajo de nuestros pies. Gracias, Padre, por su palabra. Bendecimos su nombre. Gracias por darnos la oportunidad de nacer de nuevo. Gracias por darnos la oportunidad de sumergirnos en el agua, de dejarnos el agua como tantos símbolos, Padre, que tu palabra nos dice. Uno de ellos es la limpieza, la purificación. Y bueno, wow, es bastante hablar de mucho lo que podemos hablar, Padre, de lo maravilloso de la lluvia, del agua, bueno, que es el agua que bebemos también y que nos da vida, nos da fuerzas. Muchas gracias, Padre, por darnos esa agua también a través de nuestro Mesías para que podamos vivir eternamente y para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Padre. Elevamos nuestra oración en esta hora en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, llegamos una vez más, ¿verdad?, a lo que es el final de esta transmisión. Con ayuda de nuestro Padre Eterno, pues nos contactamos una vez más el día miércoles. El Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom Obrajot. Paz y bendiciones.